Aquí la verdad que no he encontrado ningún aragonés excepto uno que ya conocía de Zaragoza, que fue compañero mío de estudios de veterinaria. Aragoneses está guay siempre encontrar gente de casa afuera, si no, aunque hay muchos españoles y está bien, no es lo mismo. Cuando vienen a verme aquí los de mi pueblo, los de Cosa del Común, aquí los traigo a tomar unas cervecillas y a ver esto y a hacerle el free tour delante. Estos son los edificios gremiales. Cada edificio pertenecía a uno de los antiguos gremios porque esto era el antiguo muelle de Gante donde traían las mercancías por vía fluvial. El edificio este de piedra de ahí es el más antiguo de Gante, es del año... ¿qué año? 1500 y algo. Que era el antiguo almacén del grano. Obviamente sí que se echa de menos encontrar algún aragonés con el que compartir cosas que se dicen que no se dicen en ningún otro sitio. Por ejemplo, Pepe dice mucho la pus, que eso no sé, nunca no se lo oigo decir, o jodo, cosas así que no puedo compartir con otra gente de España que conozco que no son de allí. Aquí yo tengo un par de amigos murcianos que lo pasan peor, pero muchas veces dices alguna palabra y no te entiende nadie. Pero bueno, pero eso está bien, no sé. ¿Qué es lo que más te chocó cuando llegaste a Gante? Buah, pues el carácter de los belgas, que son bastante diferentes a nosotros, y el tiempo triste. Realmente nunca te llegas a acostumbrar a que siempre llueva, siempre niebla, siempre... De noche. Siempre oscuro en invierno, que a las 4 de la tarde ya se haga de noche oscura, profunda.